porque claro, vivimos sepultados bajo una montaña de porcentajes, gráficos de barra, inteligencia artificial. Todos los días consumimos números, pero rara vez esos números nos conmueven o nos mueven a actuar. Y ante esta sobredosis de frialdad digital surge una pregunta necesaria y es, ¿cómo podemos humanizar los datos en la era del contenido? Bueno, precisamente para responderlo a través del arte y el debate, llega a Caracas Infoexperiencias, un programa disruptivo liderado por el prestigioso estudio barcelonés Domestic Data Streamers. Y hablamos de un colectivo que ha llevado su visión a templos del arte mundial, como por ejemplo el MoMA de Nueva York y la Tate Modern de la ciudad de Londres, y que esta semana aterriza en el marco de la 4ª edición del Caracas Design Week. Y precisamente para conocer cómo las cifras se transforman en experiencias sensoriales y acción social, hoy nos acompaña en el estudio el diseñador, docente y miembro del equipo, Samuel Angulo García. Samuel, un inmenso placer tenerte el día de hoy aquí en Agenda Éxitos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien. Y me encantaría hablar de la experiencia de estar en nuestro país. ¿Es la primera vez que vienes a Caracas? Sí, la verdad es que tanto mi compañero Pau como yo es la primera vez que venimos. Aterrizamos el sábado pasado y ya nos marchamos el domingo. Es algo relámpago. Muy rápido, para esta sí. Experiencia. Y además lo hace con este proyecto tan interesante. ¿Cuál fue tu primera impresión al llegar y encontrarte con el público venezolano, Samuel? Pues una calidez Qué bueno. innegable, la verdad. Ha sido muy fácil moverse por aquí. También es un choque para nosotros porque la visión que se pueda tener desde fuera de lo que sucede aquí dista bastante de la realidad que tenéis. Uh-huh. Y pues la verdad es que todo muy fácil para nosotros ha sido. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra que tengas esa impresión de nuestro país y muy específicamente de Caracas, que por cierto es una ciudad con muchísima energía, colores, contrastes. ¿Qué elementos de la cotidianidad caraqueña te han llamado la atención o te han inspirado en estos días, Samuel? Bueno, la resiliencia, evidentemente de alguna manera, pues lo conectados que están todos con todo lo que está pasando, el ayudarse unos a otros, la comunidad de alguna manera, y la conciencia también de sus casuísticas y de sus problemas diarios. O sea, Sí. al final pues tenéis problemas comunes que sufrís todos, pero a la vez os vais ayudando unos a otros, así que Sí, se nota sí. bastante. La verdad efecto es que de comunidad, ¿no? la crisis nos ha ayudado mucho precisamente a tener todos esos ingredientes que son muy, muy importantes y que al final fortalecen, si se quiere, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hemos podido sobrevivir. Ahora, Samuel, entiendo que están trabajando en alianza con estudiantes y creativos locales, como los de la Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. ¿Cómo describirías el talento y las ganas de innovar que has visto en los jóvenes de acá, de En Caracas? los talleres que nosotros hemos realizado, sí, había estudiantes, pero también hemos tenido la suerte de contar con periodistas, artistas, psicólogos, y la palabra creo que es hambre. sí. Porque nosotros hemos sido muy intensos para que todo fuera buen puerto y no ha fallado nadie y tenían muchas ganas de aprender, de preguntar, claro. de entender cómo hacíamos lo que hacíamos, y ha funcionado bastante bien, así que creo que sí, es hambre la palabra. Ah, qué maravilla. Bueno, esta semana se mudaron a los espacios de la Hacienda La Trinidad, que además es un precioso lugar. No sé qué te pareció especialmente, pero a mí me encanta la Hacienda La Trinidad. Increíble. ¿Qué tal ha sido trabajar en un lugar con tanta historia, además, con naturaleza al alrededor para montar un proyecto de diseño moderno? Pues ha sido como una suerte, porque de repente estamos en un espacio pues increíble, como comentaba antes, y cada uno de los secaderos tiene actividades muy diferentes e iniciativas, y entonces toda la coordinación con Silvia o con toda la gente que allí trabaja ha sido como muy fácil de trabajar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, a veces la gente escucha la palabra datos y esto para hablar qué es esto en la actualidad, ¿no? Y explicarlo un poco más fácil. Y piensa en matemáticas aburridas muchas veces, ¿no? En palabras sencillas, ¿qué es lo que va a sentir o ver una persona que vaya a tu exposición esta semana? Perfecto. Pues a ver, nosotros trabajamos como
extrayendo la realidad de los datos, porque como bien dices, a priori es algo como muy aburrido y además que deja muchas veces realidades importantes en la superficie. La gente lee una serie de datos, pero detrás de esos datos hay personas, hay realidades, hay economías y hay diferentes casuísticas. Entonces, lo que nosotros hacemos son investigaciones para luego poder reflejar en lo que llamamos fisicalización de los datos, en experiencias físicas, en instalaciones, apoyándonos en el arte y la tecnología, para traer esos datos en forma de instalación y generar debate, por ejemplo. Entonces, de alguna manera, sabemos que es algo como complejo de entender, pero a la vez, por ejemplo, en la Hacienda de la Trinidad tenemos una instalación que habla de los accidentes o las muertes en moto que tenéis aquí. Es perfecto para Venezuela, sí, es terrible, Caracas específicamente. Estuvimos investigando los datos desde el 2022 y hemos representado las muertes con una serie de columnas de neumáticos. ¿Qué sucede cuando la gente entra en este espacio rodeado de columnas de neumáticos? Para empezar, descoloca, después al entender los datos ve que estamos hablando de motos y la magnitud se puede bajar, porque cuando hablamos de 1.700, 1.200, 10.000, la gente no lo pone en magnitud. Claro. Cuando tú puedes trasladar esos datos en algo que sí que se puede entender, choca más, te obliga a actuar de alguna manera. En este caso, cada uno de los neumáticos son 100 personas que han perdido la vida en la carretera, sí, 100 motoristas, y entonces cuando ves la magnitud, los datos del 2026 no están completos, pero cada año casi se ha duplicado el número de muertes. Y ese dato quizá en un artículo pasaría desapercibido. En este caso, con la manera que nosotros tenemos de trabajar, hace que se ponga esa realidad delante tuyo y tengas que comentarla, afrontarla o actuar. De verdad impactante. Samuel, hoy en día pasamos horas pegados al teléfono, viendo las pantallas. ¿Por qué es tan importante en la actualidad volver a conectar con el arte que se puede tocar y experimentar con el cuerpo? A ver, el arte es refugio. Si de alguna manera las pantallas nos mantienen conectados, cuando tú tienes, por ejemplo, algún tipo de gran pérdida y no puedes explicar, ¿no? De manera tangible que te está sucediendo esa tristeza, tú recurres al arte. Sí, a una el canción, arte sana. a una poesía, y entonces de alguna manera nosotros intentamos jugar con esos lenguajes para lo que no se puede explicar a priori de una manera práctica, ¿vale? Porque son datos muy, muy cargados, te puedes aproximar a este arte de alguna manera y eso, generar debate sobre todo. Sí, sobre todo eso. Interesante. Con todo este boom de la inteligencia artificial que impacta prácticamente en todas las áreas de la vida, es impresionante. Y además es un tema del que todo el mundo habla. ¿Cómo hacen ustedes para que la tecnología no se vuelva fría y siga teniendo alma? Claro, todo el mundo entiende la inteligencia artificial o como la respuesta a todo o como el problema a todo. Realmente la inteligencia artificial para nosotros es lo que es una herramienta que nos ayuda a traducir o a absorber gran cantidad de datos para darnos una serie de salidas, una serie de respuestas que nos permiten llegar a otras preguntas y entonces plantear esas preguntas a la gente. La inteligencia artificial para nosotros se ha vuelto una herramienta a partir desde el 2019, nosotros ya la estamos utilizando, de alguna manera conectar datos con gente. Uno de los proyectos que muestra eso bastante es, le llamamos memorias sintéticas. Entonces hay una realidad que tenemos todos que es en lugares donde ha habido éxodos, donde la gente tiene una pérdida de memoria personal e histórica, álbumes de fotos, lugares que han desaparecido y demás, realizamos un proyecto de generación de imágenes con una serie de entrevistas a gente que había perdido todo esto. Entonces se puede reproducir en imágenes
no esas fotografías, pero algo muy cercano a eso. En el momento que tú consigues recuperar algo que supuestamente se había perdido, también recuperas memoria que al parecer se iba a perder, ¿no? Claro. Entonces, es así como nosotros usamos ese tipo de herramientas para acercarlas. Ahí está la humanidad, ¿no? En la inteligencia artificial para nosotros. Ciertamente, ciertamente. Pero ustedes dicen que los datos se pueden escuchar o discutir. ¿Cómo se logra que un número en una pantalla se convierta en una conversación entre vecinos o ciudadanos? Pues bajándola a suelo, bajándola a la calle. Al final, cuando hablamos de datos abstractos, quizá no todo el mundo pues conecta con ellos, pero cuando estamos hablando como nos ha sucedido en nuestros talleres, las investigaciones van pues de qué molesta a los caraqueños, de la pérdida quizá de zonas verdes aquí, de la tala de árboles importantes para vosotros, o pues eso, de cortes de agua, o incluso pues de las muertes en la carretera. Son realidades que le están tocando a la gente y entonces eso genera debate. Bueno, me encantó tenerte acá, Samuel. Y bueno, si alguien quiere ir, un padre de familia, por ejemplo, un estudiante, un curioso, quiere ir a vivir esta infoexperiencia antes de que termine la semana, bueno, invita tú, por favor, para que nuestra audiencia se anime, porque la verdad es que el Caracas Design Week es una gran experiencia en general. Tenemos una instalación en Hacienda Trinidad. Inauguramos el domingo a las 11. A partir de ahí pueden venir a ver los resultados de los talleres que hemos realizado en la UCAP a lo largo de la semana y podrán ver también diferentes instalaciones que hemos realizado a lo largo del mundo. Bueno, pues te felicito y además te agradezco que hayas venido hasta el estudio. Feliz estadía, hasta el domingo acá en Caracas. Samuel Angulo, diseñador gráfico de Domestic Data Streamers, a las 5:35 y lo escucho aquí en Agenda Éxitos. Gracias, Samuel. A vosotros. Momentos que